Listo. Vale. Entonces, vale, resumen rápido de lo que hicimos hace 15 días. De lo que trabajamos hace 15 días, pues fue simplemente ya de manera un poco, pues ya general, el desarrollo pues del tensor de Einstein, ¿cierto? Fue el que estuvimos resolviendo para este tipo de gravedad magnética. Y lo que estuvimos también relacionando, pues justamente fue un caso específicamente de FR tomando a la invariante, ¿cierto? El escalar de Ricci de segundo orden y una constante, esta constante alfa de acoplamiento que se va presentado a estas ecuaciones. Entonces, y anterior a ello, pues habíamos desarrollado todas las ecuaciones, ¿no? Que salían justamente de esta teoría FDR y la descripción para el nuevo tensor de Einstein, pues para este modelo. Y en el caso de la sesión pasada, pues lo que hicimos fue estructurar para este caso de manera muy detallada, desde los cimientos, desde esta propuesta de formalismo de FDR, lo que hicimos fue llegar pues a la relación que prácticamente la podemos encontrar por solamente un paso y era aplicando la ecuación que ya teníamos anteriormente, pero queríamos corroborar si tenía sentido con todo este desarrollo matemático, pues que de alguna forma también hace y nos permite como trabajar y desarrollar matemáticamente todos estos casos, ¿no? Entonces lo que hicimos fue desarrollarla y pues al final llegábamos a una expresión que tenía este estilo que está por acá, ¿vale? O sea que estas serían las ecuaciones de campo justamente para ese caso f de r más alfa r cuadrado. ¿Listo? Para el caso justamente de orden 2 del invariante escalar de Ricci. Eso fue lo que alcanzamos a hacer y pues ya después de eso nos vamos a ir el tiempo, un momento de hacer un análisis justamente de la condición de acoplamiento de la ecuación de campo, que salía simplemente calculando la traza de toda esta ecuación. Y calcular la traza simplemente era multiplicarle por el tensor contravariante, ¿cierto? El tensor métrico contravariante a toda la ecuación. Y de esta forma entonces llegamos haciendo el desarrollo a una ecuación de este estilo que estaba por aquí. ¿M? Y que desde una aproximación desde teoría eh, eh, cuántica, pues nosotros sabíamos por allá que aproximadamente había una relación entre ese factor omega, que lo podíamos llamar de alguna forma un tipo de frecuencia, no sé, angular o algo así, un tipo de frecuencia genérica y la masa cuadrática. De alguna forma, teniendo esa relación, pues llegamos a una estructura, ¿cierto? A esta estructura tal cual como está aquí, que es una estructura de hecho muy similar. Yo les colocaba la comparación a la estructura de una condición de acople de campo de Klein-Gordon. Entonces nosotros la hemos llamado ecuación de Klein-Gordon efectiva, que salía desde un punto de vista completamente geométrico. ¿Sí? Y este análisis que habíamos hecho aquí al final, pues simplemente era la estructura básica que se tiene una ecuación de campo de Klein-Gordon, que sale de la mecánica cuántica, y donde tiene incluido un D'Alembertiano, la masa cuadrática y el campo phi igual a cero. Y que en el caso relativista para este tipo de teoría salía algo bastante similar. El D'Alembertiano, la masa cuadrática, pero entonces en vez de tener un campo escalar, teníamos justamente el escalar de Ricci, ¿no? Entonces veíamos la analogía justamente de las relaciones y lo último que yo les comentaba era que esto era una aproximación de alguna forma muy pues, burda de decir que podíamos tal vez pensar bajo todas estas condiciones, pues ya que acabamos de llegar a una condición de acople de Klein-Gordon, pues llegamos a una especie de aproximación a un tipo, digamos, lo de cuantización, ¿no? De la gravedad en principio. Pero por eso digo una aproximación bastante pues, burda, simplemente digamos como un esquema de la estructura de las ecuaciones, que se parece bastante al modelo cuántico. Entonces digamos que eso es un buen indicio para creer un poco más en esta teoría que podría ser de utilidad, ¿no? Entonces eso fue lo que llegamos, listo, y pues hoy les comento un par de datos extra como aquí para comenzar la clase acerca de esta gravedad de FR y luego pasaríamos a desarrollar entonces el caso de los dos invariantes que yo les había comentado que íbamos a trabajar. O sea, tener el caso de la función FR. Uy, ahora qué pasó, ahora sí se volvió esto. A ver, borrar todo. El caso F de R, bueno, F de R, el escalar de Ricci. A ver, ¿dónde estás? Estoy guardando. A ver, ya. Acaba de guardarse el documento. Bueno, sí, pero ya dejen escribir. Allá. Listo. Para el caso F de R y coma también íbamos a tener entonces otro invariante que era de este de aquí, de la teoría.
¿se acuerdan que lo habíamos dicho? Y que ese yo les había dicho que se parecía bastante, de hecho, a la estructura pues, de las ecuaciones de campo, de teoría cuántica de campos, ¿no? Digamos. Entonces, digamos que teniendo en cuenta este esquema, pues vale, voy a comenzar lo primero. Y lo primero es entonces hablar un poquito de la gravedad de FDR. Entonces, como datos por aquí, como, pues sí, datos generales. FDR prácticamente es una clase de teorías efectivas. Esto que le estoy nombrando literalmente es un enunciado que lo saqué de algunos artículos. Entonces, es una clase de teorías efectivas, ¿vale? Entonces, prácticamente tenemos por acá teorías. Es una clase de teorías efectivas que representan un nuevo enfoque de la interacción gravitacional. Todo esto se debe esencialmente a la falta de una teoría final y autoconsistente de la gravedad cuántica. Desde el punto de vista astrofísico y cosmológico, el objetivo es englobar fenómenos como la energía oscura y la materia oscura bajo un estándar, esta parte es importante, fenómenos como la energía oscura o la materia oscura, bajo un estándar geométrico, o sea que esto sea una implicación netamente geométrica. Bueno, que es una de las propuestas, ¿no? Entonces, o sea, bajo un estándar geométrico relacionado con la posibilidad de que la interacción gravitacional dependa de las escalas. ¿Listo? Entonces, la interacción gravitacional dependería de las escalas. ¿Y quiere decir eso? Pues que a escala cosmológica, ¿cierto? La gravedad se va a comportar de alguna forma, de algún tipo, de alguna manera, de alguna manera particular, que mal o bien lo que nosotros estamos interpretando bajo ese esquema, por ejemplo, de expansión del universo y demás, pues es un esquema netamente geométrico, pero nosotros lo estamos viendo como una característica física llamada energía oscura. Y de igual forma, para la escala astrofísica, digamos por ejemplo, vamos a hablar de escala galáctica, entonces a escala galáctica pues también ocurrirán digamos, la gravedad se comportará de una manera bien interesante a ese tipo de escalas, que todavía tal vez no los logramos entender muy bien, y que haría repercusión entonces de alguna forma al entendimiento pues de la materia oscura, cómo nosotros entendemos esa materia oscura desde el punto de vista también netamente geométrico. ¿Cierto? Entonces digamos que desde esas variantes, pues digamos que esta teoría pues lo que trata de abordar son esos problemas en particular, pero que sin embargo, digamos que son esquemas que no implican directamente que por obligación la materia y la energía oscura sean netamente geométricas o implicaciones geométricas, no. ¿Mm? O sea, estas teorías a pesar de todo pueden sugerir otros tipos de esquemas, por ejemplo, un caso particular que yo les hablaba al inicio del curso es la inflación, el caso de la inflación del universo, o sea, en las primeras etapas, las etapas primigenias del universo, el caso de la inflación, pues un caso particular, ¿cierto? Y pues que digamos que no tenemos todavía un modelo bastante bien definido, ¿sí? Claramente si volvemos el tiempo y queramos explicar qué sucedió en esas primeras etapas del universo, nuestra teoría de la relatividad no logra explicarlo con eficiencia, pero la teoría cuántica tampoco. Entonces no tenemos un esquema. Entonces se han propuesto diferentes esquemas, por allá digamos de hablar de una partícula que se llama inflatón, por allá de hablar de un esquema geométrico justamente con este modelo, que es el modelo de Starobinsky, que si lo vamos a ver al final ojalá se pudiera bien. Y entonces digamos que, claro, todos esos problemas pues vienen a atacar diferentes situaciones de la relatividad y pues cambiar nuestra percepción de esas cantidades que nosotros conocemos, ¿vale? Entre ellas, pues por ejemplo, la energía oscura y la materia oscura y todo eso. Entonces hay que tener en cuenta que este marco, digamos, de esta teoría de FDR, ¿vale? Que puede tener repercusiones geométricas, también da paso para explicaciones muy particulares, para casos muy particulares. Por eso digamos que a veces se llaman a esto le condensan la palabra efectivas. Teorías efectivas, porque si bien un día, no sé si lo recuerdan, habíamos hablado que prácticamente de notar esta palabra efectiva en física, hace referencia a trabajar muy problemas particulares específicamente pues, de las teorías, ¿no? Entonces, si tenemos teorías efectivas, estamos hablando de teorías que están atacando problemas particulares que el problema general, ¿cierto? Esta teoría general, pues se establece. ¿Mm? Entonces, digamos, con la relatividad general nos hemos bastado para mandar satélites al espacio, para
describir las órbitas de los planetas, para hacer un montonazo de cosas, ¿vale? Pero hay ciertos casos donde no podemos explicarlo todo. Por eso llegan estas teorías efectivas a salvar, ¿cierto? A jugárselas todas por tratar de explicar qué es lo que sucede ahí. Entonces es como la salida, ¿no? El caso es que obviamente esta teoría efectiva específicamente FDR, pues es, digamos, su intento es tratar de generalizar aún más la teoría de la relatividad general, para este caso de estos invariantes. ¿Mm? Entonces, pues para que tengan eso muy en cuenta y que claramente no es la única teoría que existe por tratar de generalizar o extender la relatividad, pero es una de las que más, digamos, como que implicaciones y repercusiones se ha tenido, de hecho se ha tenido muy buenas repercusiones, y además de que por ahí se desmantelan variantes del modelo de FDR, que ya les voy a decir cuáles son. ¿Qué más? A ver, es importante también hablar de que esta visión geométrica en principio no necesita la introducción de más ingredientes como pues, de partículas, ¿listo? Y que conserva todos los resultados bien planteados de la relatividad general. ¿Vale? Basándose obviamente en principios fundamentales, por ejemplo, desde el punto de vista relativista, como los principios de equivalencia, ¿no? También, digamos, las invariancias que ocurren en modelos, en teoría cuántica de campos, como lo que se llama, por ejemplo, invarianza gauge, y todos los tipos de invarianza geométrica que aparecen aquí en relatividad, ¿no? Eso. Y entonces, por aquí salen entonces variantes de este modelo, salen unos variantes del modelo FDR. ¿Listo? ¿Y qué son variantes? ¿Cómo así? Pues son diferentes formas en las que podemos trabajar este tipo de teorías FDR. ¿Listo? Uno es el formalismo. Yo creo que me va a tocar cambiar de página porque se me está como trabando un poquito. Formalismo. Uno es el formalismo métrico. ¿Y qué es el formalismo métrico? El formalismo métrico es justamente lo que hemos venido trabajando. Eso es el formalismo métrico. O sea, trabajar eh, sobre el estándar de el tensor métrico como objeto importante. Ayer, ¿qué lo pasó? El tensor métrico como objeto importante en este marco de la teoría FDR. ¿Listo? Entonces el formalismo métrico tiene en cuenta todas las ecuaciones de manera explícita con el tensor métrico, por eso se llama formalismo métrico. También aparece otra que se llama formalismo de Palatini. Y el formalismo de Palatini lo que hace es trabajar de alguna forma también el mismo tensor métrico, pero también lo que hace es generar una conexión métrica completamente independiente de ese tensor métrico. Entonces digamos que aquí podemos tener bueno, algo así. Y entonces, digamos que esto puede, como no puede tener, por ejemplo, dependencia de esta métrica directamente, sino que puede depender de otras, de métricas inducidas. No sé si ustedes se acuerdan cuando trabajamos las métricas inducidas que queríamos trabajar, digamos, en un tipo de superficie geométrica, pero entonces introduciéndonos en un espacio topológico que uno lo llama, digamos, de una variedad más alta. Entonces, cuando uno quiere bajar por ejemplo, si vemos la esfera, por ejemplo, pues la esfera de alguna forma tiene una estructura tridimensional. Pero si nos paramos en la superficie, pues teníamos una estructura bidimensional. Entonces lo que hacíamos era crear una métrica inducida para esa superficie, que describiera esa superficie, ¿no? Entonces digamos que eso es a lo que me refiero, pues para este tipo de formalismo de Palatini. Y entonces lo que aparece aquí es justamente métricas inducidas, esas conexiones métricas que dependen de métricas inducidas del tensor métrico, ¿vale? Entonces aquí coloco yo si quieren H alfa beta. Haciendo énfasis que no directamente puede depender la conexión métrica o los símbolos de Christoffel del tensor métrico. Entonces, otra forma de trabajarlo. Otro también se llama el formalismo equivalente. Formalismo equivalente en el marco de Einstein o Jordan. Entonces, este formalismo equivalente en el marco de Einstein y Jordan, digamos que simplemente se resume en hacer
lo que se llama en matemáticas una transformación conforme. ¿Listo? A la estructura de las ecuaciones que tenemos en FDR. Eso es una transformación conforme. Bueno, ¿qué? No. Les iba a decir que vamos a hablar de la transformación conforme tal vez al final cuando hagamos la aplicación al modelo de inflación de Starobinsky, porque ahí aparece hecho una transformación conforme y que nos permite trabajar sobre dos marcos, por eso aquí se menciona el marco de Einstein o el marco de Jordan, que son dos marcos completamente diferentes de trabajar, pero que digamos que tienen, digamos, los físicos a veces les gusta trabajar, bueno, a los físicos teóricos les gusta a veces trabajar bastante estos marcos porque te permiten a ti hacer predicciones de hecho un poco más fácil y más rápido. Pues, eso piensan ellos, aunque en la teoría que yo desarrollé la transformación conforme, la verdad el proceso es larguito, es bastante largo, o sea, mientras uno llega e introduce eso y lo logra desarrollar, es bastante largo el viaje. Sin embargo, cuando se va a aplicar lo que aparece en la transformación conforme, de alguna forma son lo que se llaman campos escalares mínimamente acoplados. Perdón. Entonces, aquí aparece como consecuencia a veces lo que se llaman campos escalares. Ay, Dios mío, pero se puso a guardar el documento cada rato. Me va a tocar cambiar, sí. Ya lo cambio. Campos escalares mínimamente y mínimamente acoplados. ¿Acoplados a qué? Pues a la gravedad, ¿no? Entonces, cuando uno hace esas transformaciones conformes aparecen campos escalares mínimamente acoplados, que después y más adelante vamos a ver justamente en la aplicación a Starobinsky, que estos me permiten a mí hacer predicciones netamente geométricas a partir de un potencial que aparece ahí escalar. O sea, es una locura. Aparece de manera artificial simplemente aplicando esta transformación conforme aparece campos escalares, pero o sea, con características geométricas y te permiten a ti predecir cuáles serían los potenciales, por ejemplo, dadas las características que tú le ingreses al problema. Entonces lo que hace Starobinsky es tomar esto. Y pues bueno, digamos que sí, pero es el marco de lo que Starobinsky desarrolla. Starobinsky prácticamente era uno de los aliados en la búsqueda de alguna forma de las contribuciones astrofísicas que estaba haciendo el grupo, específicamente de un señor de apellido Zeldovich. ¿Ustedes recuerdan quién es Zeldovich o lo han escuchado por ahí? Un ruso. Yo no, la verdad. ¿No? Ok, a ver. Donde yo tengo esto. Ay. Ya sé por qué está tan lento esto. Realmente digo que no sé por qué diablos se me abrió el Teams. El motor está como lento y andando. Porque el Teams estaba abierto. Bueno, mientras tanto les voy comentando. El señor este es el Dovich, un científico ruso de los más aclamados y mejor dicho casi que un ídolo, una estrella, una estrella porno por allá no, mentira, es una estrella porno, ¿no? Pero vamos a decir que es una estrella. Es una estrella por allá en Rusia, justamente época, vamos a decir, Guerra Fría, los años 1960, 1970, 1980. Y si no estoy mal, creo que muere en 1900, entre los 80 y los 90. Si no estoy mal. Este señor trabajó en lo que se refiere de alguna forma, bueno, a las contribuciones en principio para el desarrollo de la bomba termonuclear, sí, cuando estábamos hablando ya, digamos, de esta carrera militar eh, contra Estados Unidos. Bueno, y de hecho, después obviamente es una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque también hubo contribuciones ahí por parte del equipo de Zeldovich. Y pues no, este tipo literalmente era vamos a decir que sí, era ¿qué decirlo? Pues como el Einstein para los rusos, ¿no? Y entonces este Zeldovich pues hizo contribuciones tanto desde el punto de vista de la física nuclear, hizo contribuciones también a los desarrollos pues, de la astrofísica, la cosmología, pues o sea, una vez terminado todo eso que sucedió con la parte ¿qué?
de la carrera militar, ese señor pues ya se cierra en el mundo de la astrofísica, en la cosmología y pues termina trabajando allí. Entonces el señor Seldovich, aquí es lo que voy a buscar acá, creo que voy a buscar acá. Este señor Seldovich pues lo que hace son contribuciones bastante grandes en estas ramas, más que todo y mucha contribución la verdad sí tuvo específicamente en astrofísica. Entonces, de hecho, hasta, ¿saben quién estuvo trabajando con él? Como chisme aquí, estuvo trabajando también el Lev Landau. El Landau sí creo que lo han escuchado, ¿no? Este ruso también que trabajó superconductividad, que hizo también contribuciones teóricas inmensas, ganó el premio Nobel. Entonces, pues ese tipo también, la verdad, fue un genio brillante y trabajó en el equipo de Seldovich también. Entonces, el Seldovich era como el papá, pues, digamos, de esa gente, ¿no? El más viejito. Entonces, digamos que estuvo trabajando bastante con ellos. Y de hecho, no sé si ustedes, entonces ahí miro que no han visto esa bibliografía que está en el Drive, porque de hecho, un libro de los que está en la bibliografía en el Drive es justamente de Seldovich. Se llama, el libro se llama Stars, ¿cómo es que se llama? Stars Relativity and Cosmology. ¿Qué? Stars Relativity. Les muestro acá un momentito. Es que yo estoy compartiendo solamente esta cosa, ¿no? A ver. Vamos a avanzar. Listo. A ver, modelo FLFW. Ábrete. ¿Y qué? Y bueno, sí, entonces este señor sé que se quedó terminando pues trabajando en esto, hizo contribuciones para los desarrollos de alguna forma de estrellas, ¿sí? Cómo se podían destruir y cómo podrían nacer también. Mauricio hizo contribuciones de muchas cosas. A ver, aquí está el libro, pero a ver. Sí, eso, aquí está. Stars and Relativity, sí se llama. De Seldovich y Novikov. Novikov fue también un pupilo de Seldovich. Toda esta información que yo les estoy diciendo, pues de repente a lo que pues, más o menos sé, no soy un experto en Seldovich, pero lo que más o menos sé, lo tengo la retentiva de la información porque eso aparece en el libro de agujeros negros y espacio-tiempo curvo de Kip Thorne. ¿Sí? Entonces, ese libro también que es la hostia de la relatividad, digamos, por lo menos a nivel histórico, es muy buen libro. Ahí justamente comentan eso, el aporte que hizo Seldovich, digamos, a la astrofísica, ¿no? Entonces, aquí está el libro y yo. A ver, ¿dónde está? Ay, no estoy compartiendo. No, ¿qué le pasó hoy? ¿Ustedes ahí me están escuchando todavía? ¿Me pueden decir algo? De que esto se trabó y no sé si me fue el video. Se escucha perfecto, Nicolás. Sí, es que aquí dice la página no responde, puede salir. No, no quiero salir de ahí. Ay, qué vaina esto. Bueno, bueno, me va a tocar. Ahí al final miro si esto ya está bien y se los muestro. ¿Listo? Bueno. Vale, entonces voy a continuar aquí en el Open Board. Vale. A ver. Listo. Bueno, listo. Y entonces, lo que les estaba comentando es que sí, prácticamente pues en el equipo de Seldovich, justamente pues estaba Starobinsky, también ruso, y pues este señor fue el que hizo esas contribuciones pues a esta parte del modelo de inflación, ¿no? Entonces digamos como que es importante como que lo tengan por ahí en cuenta. Listo.
Y pues ya, eso, y ya más adelantico entonces vamos a hablar con referente al tema, ¿listo? Otro formalismo que se puede trabajar en este marco de variantes FDR, ese es el que se denomina formulación hamiltoniana también, que es un poquito más extensa, más larga. Formulación hamiltoniana. Y por último, pues estarían. No, y ya. Esos serían, sí, formalismo métrico, formalismo de Palatini, formalismo de Einstein o Jordan, haciendo la transformación conforme, que esta es la parte importante, y la formulación hamiltoniana. Eso sería. Listo. Entonces voy a cambiar aquí de carpeta porque si esta vaina ya se está que guarda y guarda cada rato y se me pone lenta esta cosa, entonces voy a generar una carpeta más bien y ya. A ver, hacer una nueva carpeta más bien aquí. Vamos a llamarla. No, aquí no. ¿Dónde estás? A ver, vamos a llamarla entonces teoría, teoría FDR2. Listo. Entonces, listo. Listo, vale. Y eso pues entonces quería comentarles yo referente pues al tema de un poquito pues acerca de FDR y cómo ha ido evolucionando, digamos, pues a medida que ha pasado el tiempo. ¿Listo? Pues nada, listo. Entonces vamos a pasar entonces a lo que sería la generalización para una teoría. Entonces ahora que tuviera la forma que va a tener una estructura similar a, a, ¿qué? A una teoría f de r, o sea, que va a depender del escalar de Ricci como primer invariante y como segundo invariante va a depender entonces de un nuevo parámetro que lo voy a llamar q, por ejemplo, que a veces lo suelen colocar así, y que esta q está relacionada justamente con lo que yo les decía, que sería el otro invariante de la forma R sub mu y R supra mu. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque justamente esos dos son invariantes, es que son invariantes en la teoría de la relatividad general. ¿Listo? El escalar de Ricci y el tensor eh, covariante con el contravariante. ¿Listo? Son invariantes de la teoría de la relatividad general, perdón. Entonces vamos a armar justamente este esquema para generalizar la teoría. Generalización de FDR. O sea, vamos a coger la extensión de funciones que dependan de un invariante como el caso del escalar de Ricci. Vamos a extenderlo, por ejemplo, si tenemos entonces dos invariantes, que sería el escalar de Ricci y los otros que aparecen ahí. O sea, estamos extendiendo aún más la teoría de FDR. Si FDR ya era una extensión de las ecuaciones de campo, pues ahora vamos a extenderla más para más invariantes de la teoría. ¿Listo? Entonces, eso es lo que queremos a continuación. Entonces, pues nada, simplemente aquí a tener en cuenta, entonces, aquí tendríamos los dos invariantes principales. El invariante primero sería el escalar de Ricci, que ya sabemos que tiene la estructura de G supramu nu por R submu nu. Y por otro lado tendríamos pues esta nueva que la estoy llamando Q, que sería simplemente R submu nu, R supramu nu. ¿Listo? Serían nuestros dos invariantes. Por tanto, lo que podríamos pensar ahora es, vale, listo, ya que tengo entonces pues una estructura básica y ya sabemos aprox cómo desarrollaríamos toda la estructura invariante, pues entonces la pregunta es entonces la acción, esta nueva acción, coloco la constante, el diferencial de 4 dimensiones de raíz de menos g, y entonces aquí ya no introduciríamos específicamente para la acción geométrica, ¿no? En FDR, bueno, eso sería algo así como FDRQ, la acción de FDRQ. Pues entonces ahora la función que vamos a colocar aquí pues sería entonces esa f, ay, Dios mío, guarde rápido, esa f de r, Q, ¿listo?
La pregunta es, vale, si ya tenemos entonces una acción que me va a representar, una acción geométrica, ¿no? Eso sería geométrico. Entonces la pregunta es, vale, ¿qué ecuaciones de campo pues vamos a obtener a partir de esta nueva introducción, de este nuevo invariante? ¿Vale? Ese debe ser nuestro reto pues el día de hoy, hasta donde lleguemos, y si algo lo terminamos el día de mañana. ¿Listo? Entonces, pues lo que vamos a hacer simplemente pues hacer lo que ya sabemos hacer, aplicar variación, ¿no? Aplicar mínima acción. Entonces aplicando pues el principio de mínima acción, o sea, hacer la variación de S igual a cero. Entonces lo que tenemos es que pues esto lo que nos devolvería sería para la variación de f de r, q, uy, eso, pues sería entonces igual a, esta puntica ya me está fallando, ok, a ver, voy a cambiar otra puntica, perdón. A ver, coloquémosle, esta. A ver. Listo, entonces así, aplicando la variación, pues lo que tendríamos es lo que ya sabemos hacer, pues aplicar la variación a este término. Por lo tanto, tendríamos entonces 1 sobre 2 capa cuadrado, y aquí entonces integral de 4 dimensiones, ¿cierto? Pero como sabemos que al aplicar la variación se aplica para este término y para este término, entonces sería como la derivada de un producto, ¿cierto? Cuando tendríamos entonces aquí la variación de raíz de menos g, ¿cierto? Y la función f r, q normalita. Y por otro lado tendríamos entonces más la raíz de menos g y la variación de la función f de r, q, ¿cierto? Y todo esto pues claramente debe ser igual a cero. ¿Listo? Listo, y entonces pues ya, pues comenzamos otra vez a trabajar lo que ya sabíamos. Entonces pues por un lado, ustedes recordarán que ya lo trabajamos que para la variación del determinante, ¿cierto? De la métrica, pues ya teníamos una expresión. Por tanto, entonces, pues esa expresión lo coloco, lo voy a colocar por acá arribita, por si acaso, o si no lo recuerdan, para que lo recuerden, pues tenía la forma simplemente, a ver, ay Dios santo, vale, tenía entonces la forma variación de raíz de menos g, listo, y esto igual a, entonces, esto era menos un medio, menos un medio, y esto g sub mu nu, por ejemplo, ¿cómo era que lo colocamos nosotros? Raíz de menos g y variación de g supramo nu. ¿Listo? Por tanto, entonces, lo que podríamos entonces colocar aquí para ese primer término, pues sería aplicar simplemente esa definición que ya teníamos, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es dejarla de esa manera, entonces quería como 1 sobre 2 capa al cuadrado, y esto integral de 4 dimensiones. Y aquí tendríamos entonces, en este paréntesis tendríamos, voy a colocarlo menos f r, q sobre 2, ¿listo? Y esto g sub mu nu, y la variación, bueno, la raíz cuadrada ya la saco, y aquí tendríamos entonces variación de g supramo nu, y aquí más la variación de f r, q, y aquí afuera saco entonces la raíz de menos g, ¿listo? Vale.
y esto igual a 0. O sea, lo que hice simplemente fue introducir ya la definición que sabíamos y factorizar el raíz de menos g que aparece, ¿no? Y listo, vale, porque sabemos que al final de igual forma lo que queremos es factorizar este término. ¿Se acuerdan que lo factorizamos porque ese término pues no debía ser igual a 0, por tanto lo que hacíamos era sacarlo? Y también el que otro que tenemos que factorizar es este, pero aquí apenas está acá y nos toca revisar a qué sería igual esto. Listo, esa va a ser nuestra misión. Ya con eso, entonces cuando hayamos definido esta variación de la función f de r, q, entonces ya podemos llegar a una extensión, a unas ecuaciones de campo que van a ser iguales a 0 y ahí llegamos a la, pues a la teoría ya general, ¿no? Listo, o sea que entonces tendremos que entonces reexpresar o averiguar qué sería entonces esa variación de la función f de r, q. Listo, y para ello entonces lo que voy a ayudar, con lo que me voy a ayudar es de la siguiente manera. Voy a decir que entonces como q, si lo ven de aquí arriba, es justamente simplemente el tensor de Ricci covariante y contravariante, pues yo, si ustedes están de acuerdo, podría decir que en vez de colocar R sub nu y R supremo nu, pues lo que yo podría decir es que esto también podría ser lo mismo que, por ejemplo, R sub nu, G supramo alfa y G también supra nu beta, R alfa beta. O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Aplicando una doble contracción al tensor de Ricci. Esto que acaba aquí hacer simplemente fue coger este tensor de Ricci contravariante y bajarle los índices. Pero para bajarlos, ustedes recuerdan que nos toca aplicar justamente esto, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si miramos un momento este, pues ustedes se pueden dar cuenta rápidamente que aparece un índice mudo con este índice mudo, ¿cierto? Y lo que hace es mandar este nu pues al tensor de Ricci para aquí arribita, terminaría aquí arribita, y luego aparece esta contracción donde este alfa también aparece como índice mudo y luego el mu pasa a ser parte de eh, como supraíndice, ¿no? Del tensor de Ricci y volvemos a obtener este de acá. Entonces, esto simplemente lo que estamos haciendo es aplicando una doble contracción para bajar el tensor de Ricci que nos quede de esta forma. Esta forma va a ser mucho más fácil de trabajarla, ya se van a dar cuenta por qué. Porque si le dejamos así tal cual, la verdad se vuelve bastante lioso y muy complicado de trabajar por la estructura de los índices, listo. Entonces vamos a dejarlo así definido, listo. Vamos a dejar a Q así por el momento. Vamos a ver adelante si lo necesitamos. Y entonces, por otro lado, pues lo que tenemos que pensar, listo, es, como nuestro problema es cuál es esa variación de la función f de r, q, pues entonces vamos a revisar aquí, cómo lo podríamos estructurar. A ver, cargue rápido. Ya. Entonces me bajo por acá y entonces lo que tendríamos es, vale, como tenemos que averiguar qué es la variación f de r, q, pues vale, así como un diferencial total, ¿no? Así como un diferencial total, pues esto de alguna forma tendría una relación con un diferencial total como lo habíamos visto también para el modelo FR cuando lo construimos. O sea, si teníamos solamente, si ustedes recuerdan cuando teníamos solamente FDR, pues lo que nosotros decíamos es que esto era como hacer prácticamente la derivada parcial de la función FDR con respecto a ese invariante que era R, ¿cierto? Y la variación de R. Eso era lo que obteníamos nosotros, ¿cierto? Como una especie justamente de un diferencial total. Pero aquí como tenemos digamos, de alguna forma dos parámetros, ¿cierto? Independientes, R y Q, pues entonces como una función multivariada, pues lo que hacemos para definir un diferencial total es pues entonces definir las derivadas parciales que se necesiten, ¿cierto? Aplicadas a este término. O sea que lo que entenderíamos sería, a ver, ay, joder, sería, ya cargó, ya, listo. Entonces sería parcial de que con respecto de R, o sea, con respecto al escalar de Ricci de la función, están todos de acuerdo conmigo, multiplicado por la variación de R, que hasta aquí es lo mismo de la vez pasada, ¿cierto? Pero ahora vamos a ingresarle el otro término, entonces la derivada parcial con respecto de Q, estarían de acuerdo conmigo, de la función, multiplicada entonces por la variación de Q. Eso sería entonces de alguna forma la definición pues, de esta variación o este diferencial total, ¿no? Que es súper clásico y pues espero lo recuerden bien, ¿listo? Y entonces, algo de pronto en lo que se desarrolla aquí para hacerlo más rápido, por lo menos la escritura, es que a veces lo que se suele hacer aquí es simplemente a este objeto de aquí y a este objeto de aquí llamarlo como algo en particular. Entonces hay una notación que a veces en relatividad se trabaja y es que si tú no quieres colocar siempre parcial R de f o parcial de lo que sea con respecto a una función o lo que sea, pues simplemente tú colocas la función sub R. ¿Listo?
multiplicado por la variación de R más, y aquí sería F sub Q multiplicado por la variación de Q. Esto haciendo referencia a que, pues que este f de R viene siendo justamente la derivada de R con respecto a F. Esto lo encontré en varios artículos de relatividad, inclusive cuando trabajan cosmología, a veces estos tipos de derivadas los colocan de ese modo. Entonces, si pronto algún día se llegan a encontrar uno así, pues ya saben por qué los colocan así. ¿Listo? Entonces, para nuestro caso, pues lo que vamos a llamar entonces parcial R de F o la derivada de la función con respecto de R, lo vamos a llamar simplemente F sub R. Y por otro lado, la parcial Q de la función la vamos a llamar simplemente función sub Q. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta ahí. Listo. Y por otro lado, pues ustedes ya saben también, porque por aquí nos va a aparecer, si se fijan, una variación de R, ya sabemos a qué es igual la variación de R, porque ya lo hemos trabajado muchas veces, ¿cierto? Y la variación de R simplemente es aplicar R sumo nu, variación de G supramo nu, más, y aquí entonces G supramo nu, variación de R sumo nu, que es lo que ya veníamos trabajando nosotros, ¿listo? O sea que esta parte de aquí ya la teníamos pues prácticamente ya trabajada, y ahora vamos a revisar esa, que sería igual esa variación de Q, de la función Q, ¿cierto? Entonces, lo que podría colocar yo aquí abajo es que la variación de Q, que es lo otro que aparece ahí, pues tendría que tener la forma, reemplazo un momentico la Q por lo que era inicialmente, que era R sub 1, R supramo 1, ¿cierto? Pero, que yo les dije, aquí en la diapositiva anterior, que para que sea más fácil realizar los cálculos, lo que voy a hacer es basarme en esta escritura que aparece acá, simplemente dejando todo el tensor de Ricci con los índices sub, ¿listo? De tal forma que entonces lo que yo tendría que hacer es aplicar aquí la variación, ¿a qué? A R sub nu, G supra mu alfa, G supra nu beta, y aquí R sub alfa beta, ¿listo? O de manera organizada, si quieren lo podemos dejar como variación de G supra mu... Uy, está. ¿Quiere entrar? Espera un momentico que alguien creo que quiere entrar. Ups. Esta cosa está más lenta que... Ya, creo que ya. Listo. Listo. O la otra forma de dejarlo entonces es más bien reorganizando los términos y atención a lo que voy a hacer aquí. Y otra, atención a lo que voy a hacer aquí, simplemente voy a cambiar, ya que tenemos puros índices mudos, ¿cierto? Tenemos puros índices mudos. Entonces, ¿por qué sé que hay índices mudos? Pues porque fíjense que aquí tenemos dentro solo puros índices mudos. Mu y mu, índice mudo. Nu y nu, índice mudo. Alfa y alfa, índice mudo. Beta y beta, índice mudo. ¿Para qué voy a hacer esta transcripción de los índices? ¿Para qué los voy a cambiar? Ya se van a dar cuenta ahorita. Entonces lo que voy a colocar es simplemente G supramu nu. O sea, lo que voy a colocar aquí es este de primeritas, pero este alfa lo voy a llamar ahora nu. ¿Listo? No hay ningún problema, lo repito, porque son índices mudos. Si fueran índices libres no puedo hacer eso, pero sí lo puedo hacer si son índices mudos. Entonces todo lo que sea alfa, pues lo voy a llamar ahora nu. ¿Listo? Y por otro lado, al otro también entonces le voy a aplicar un cambio, y es que a este en vez de nu lo voy a llamar alfa. ¿Listo? Entonces todo lo que tenga nu lo voy a colocar alfa, porque voy a colocar aquí alfa beta. De tal forma que entonces, ¿cómo quedarían los dos tensores de Ricci? Entonces habíamos dicho que el nu lo íbamos a cambiar por alfa, o sea que vamos a tener entonces mu alfa, ¿listo? Y por otro lado entonces tendríamos R, y el otro sería entonces, y a alfa le hemos dicho que le vamos a cambiar por nu, o sea que aquí sería nu beta, ¿listo? Simplemente para llevar como una estructura con estos dos estos dos tensores métricos que tengan de alguna forma los índices consecutivos, ¿sí? O sea, mu y nu y alfa y beta. Es por eso. Y porque ya más adelantico pues ya queda la estructura de las ecuaciones mejor, digamos, pues como lo hemos venido trabajando, mejor dicho. ¿Listo? Y ya, simplemente es ahí como juguetear con los índices. Entonces,
La pregunta es ahora, la pregunta es a qué es igual entonces esta variación. ¿Listo? Y entonces, pues aquí viene el tema largo, pues como hay cuatro términos multiplicativos, ¿cierto? De este campo tensorial, pues entonces aplicar la variación a estos cuatro términos, pues sería como aplicar la derivada de un producto, bueno, de varios productos, ¿sí o no? De cuatro productos. O sea que lo que nos tocaría hacer sería que decir que la variación entonces claramente de, a ver, G supra mu nu, G supra alfa beta, R mu alfa, R nu beta, pues esto simplemente va a ser, sería aplicar la derivada o la variación en este caso al primer término, ¿cierto? Y dejar todos normalitos. Así que los dejo en paréntesis. Alfa beta, R mu alfa, R nu beta. ¿Listo? Por otro lado tendríamos más y ahora con el otro, entonces sería variación de G supra alfa beta y todo el resto lo dejamos igual. Mu nu, R mu alfa, R nu beta. Por otro lado luego sería más. eh, Sería variación de R mu alfa y todo el otro termina en paréntesis. Bueno, voy a colocar acá abajito. O sea que sería G mu nu, G alfa beta y aquí R nu beta y por último más la variación de R nu beta y todo el resto en paréntesis, R mu nu, perdón, G mu nu, G alfa beta y R mu alfa. Listo, creo que ya está bien. Sí. Eh, sí, ahí está bien, listo. O sea que ya tenemos prácticamente pues, la derivada de ese producto. Y luego entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver, de los dos primeros términos, o sea, de este término de aquí y de este término de aquí, se pueden contraer los términos. De los dos primeros términos se pueden contraer los términos específicamente G alfa beta y R nu beta, de aquí. Y también pues del otro, y G mu alfa, G mu nu, y el otro sería R mu alfa. Mm, y entonces contrayéndolos, lo que voy a hacer, o sea, simplemente voy a contraer para ese caso en particular, para esos que estoy señalando, para que me queden de una forma particular que ya se van a dar cuenta, va a ser, o sea, vamos a poder resolverlo más rápido. Entonces, para contrayendo simplemente esos dos términos, ¿cómo me quedaría? Siendo una contracción de esos términos, aplicando el tensor métrico al tensor de Ricci. O sea, ¿qué nos quedaría entonces? A ver, quedaría R mu alfa, que sería este, sin tocarlo, está quietecito, pero el que voy a contraer es este con este de aquí. ¿Listo? Y como lo voy a contraer, entonces como tengo el índice beta y el índice beta que es el mudo, ¿cierto? Entonces este alfa va a pasar a ser parte como supraíndice del tensor de Ricci, o sea que va a quedar de alguna forma un tensor mixto. ¿De qué forma? R supra alfa sub nu. ¿Listo? Vuelvo y repito porque lo que hace este alfa es pasar a ser parte como supraíndice del tensor de Ricci. ¿Listo? Y el resto, y entonces la variación de G supra mu nu. ¿Listo? Luego más, entonces aquí tendríamos, también sería entonces R nu beta, y aquí dije que iba a contraer, era este de acá. Aquí me quedaría el tensor de la forma alfa nu y variación de G supra mu nu. ¿Qué supra? ¿Qué estoy haciendo? No, 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 ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? A ver, mu alfa. Ay, ¿qué estoy haciendo aquí yo? No, el que iba a contraer al otro, el otro. A ver. A ver, que me perdí en los ideas. A ver qué tengo aquí. Renombrando luego los dos índices del segundo término. Ah, ya. Sí, sí, sí. A ver. Estoy aquí. R nu beta. Sí, ahí está bien. Y aquí sería R nu alfa, que es el que estoy contrayendo. Sí, sí, sí. Ahora sí. Y variación de G alfa beta. Sí, 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 ahí está bien. Listo. Dale, y todo el resto también lo dejo igual. Antes, si quieren, déjenme más bien coloqueamos así rápido y ya.
variación. Listo, vale. Ya, simplemente lo que se fue contraer esos términos. A ver, entonces voy a un momentico a revisar esto aquí, cómo nos quedó. Aquí tendríamos mu y mu, nu y nu, alfa y alfa. O sea, aquí volvemos a obtener en la contracción índices mudos. Vean aquí el mu, mu, el nu, nu, el alfa, alfa. Y por aquí tenemos también exactamente lo mismo. Nu y nu, beta, beta y alfa, alfa. Pero entonces puedo hacer lo siguiente, ya que todos de hecho en estos dos primeros términos son índices mudos, entonces estarían de acuerdo conmigo entonces en que podríamos eh, en este de aquí volverlo este de acá. ¿Cómo así, Nicolás? Pues claro, por lo que podemos hacer, pues ya que son índices mudos, pues para esta estructura de la ecuación, por ejemplo, podría colocar entonces en vez de nu quiero llamar todo lo que sea nu, lo quiero llamar alfa. Entonces fíjense que aquí en este tensor colocar todo. Entonces, en este tensor de Rich aparece nu, entonces si aparece una nu la voy a llamar alfa. Y aquí abajo todo lo que sea alfa lo que voy a llamar nu, entonces aquí quedaría como nu y aquí vuelve a aparecer el alfa, o sea, otra nu. Y todo lo que sea beta, por ejemplo, todo lo que sea beta, a ver, lo voy a llamar mu, ¿sí? Llamémoslo mu. Entonces como aquí aparece mu también, entonces lo colocaría aquí. Nos quedaría de esta forma. Pero como nosotros habíamos hablado justo en el curso que el tensor de Ricci cumple simetría y también el tensor métrico cumple simetría, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es invertir los índices y me quedaría entonces mu alfa, aquí R alfa nu y aquí variación de G supra mu nu. Y si se dan cuenta, este término de aquí es exactamente este término de acá. ¿Vale? Entonces, ¿qué estoy aquí? Pues simplemente voy jugueteando con los índices, ¿cierto? Haciendo ahí el análisis tensorial de los índices de los tensores que aparecen ahí, pues podemos llegar justamente a renombrar toda esta expresión y que se parezca a esta, ¿vale? De tal forma que entonces, ¿para qué hago esto? Pues para simplificar más las cosas y no escribir tanto. Lo que tenemos es lo mismo en ambos casos. Y lo que puedo decir entonces es que al fin y al cabo este término, ya que es lo mismo que está acá, pues sería dos veces ese término. Entonces más bien, en vez de escribir eso, podría escribir que sería dos veces R mu alfa, R alfa nu. ¿Listo? Ahí estaría. Y el resto. Entonces más, bla, 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 bla. Ahí está. ¿Listo? Entonces ya podemos contraer esos dos primeros términos. Y luego de los dos últimos términos, eh, um, lo que podemos también es contraer, pues sí, doblemente los tensores de Ricci y ahora sí entonces volver a recontraerlos. O sea, lo que me refiero es, vamos a aplicar estos dos tensores métricos otra vez al tensor de Ricci que va a seleccionar para volver a dejarlo solamente como los primeros términos, simplemente un producto de ambos tensores y ya. De tal forma que entonces lo que tendríamos aplicándole esta doble contracción a este de aquí y esta doble contracción a este de aquí, lo que va a pasar simplemente es que vamos a subir los índices y ya, y nos va a quedar entonces la estructura de la forma. Entonces, dos veces R mu alfa, R alfa nu, variación de G mu nu. Y entonces tendríamos más R mu alfa, variación de, ay, ¿qué pasó? R mu alfa y aquí más R nu beta, variación de R nu beta. A ver, aquí sube la nu y aquí sube beta. Sí, está bien. Listo, ya. Entonces, si se dieron cuenta justamente lo que les dije ahorita era que esa Q reescrita de esta manera, pues me permitía de alguna forma llegar otra vez a la estructura inicial, porque me permitía llegar a justamente esta aplicación del producto de esos cuatro términos. Y es mucho más fácil trabajar así. Entonces ya tenemos justamente pues ya la estructura. Entonces, ¿a qué es igual esa variación entonces de Q? Es igual a eso que acabamos de encontrar acá. Ya miramos qué más podemos hacer. Entonces voy un momentico a copiar esto. Entonces, uy, ¿qué pasó? Copiar, abro una nueva página y entonces lo que tenemos es que
Esto es variación Q. Listo. Y entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos renombrar los últimos índices, por ejemplo. Podemos renombrar los últimos índices, o sea, de estos dos últimos términos podemos renombrar los índices porque todos son índices mudos otra vez. Vean que aparece mu, mu, alfa, alfa, nu, nu, beta y beta. Entonces todos son índices mudos, entonces lo que voy a hacer es renombrarlos para que me quede de una forma más amena posible, porque es que de hecho van a ser la misma cosa, estos dos últimos, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Y ya tenemos un poquito como de experticia en ese lado, pues podemos saber y percatarnos de que justamente esos dos últimos términos son exactamente los mismos, además de que todos son índices mudos. Aquí fácilmente lo que nos damos cuenta es que esta variación de Q va a ser igual entonces a 2 veces R mu alfa, R alfa nu, variación de G supra mu nu, más, y aquí entonces vamos a dejar si quieren este igualito, R mu, y aquí todo lo que sea alfa lo voy a llamar nu, entonces va a quedar así nu, R mu nu, y a este último entonces todo lo que se llame nu lo voy a llamar alfa, perdón, lo voy a llamar mu, entonces aquí todo lo que se llame nu lo voy a llamar mu, y todo lo que se llame beta lo voy a llamar nu, por tanto aquí todo lo que se llame nu lo voy a llamar mu, y todo lo que se llame beta lo voy a llamar nu. Y si se fijan, pues acabamos de llegar justamente a que estos dos últimos términos, jugando con los índices, el último y el primero de aquí son iguales, por tanto tenemos dos veces la misma cosa, o sea que aún más simplificado no se puede. Y ya llegaríamos a este término que sería dos veces R alfa nu, variación de G supra mu nu, más dos veces R supra mu nu, variación de R sub mu nu. ¿Listo? O sea que ya tenemos a cuánto equivaldría ya finalmente esa expresión que está ahí, de la variación de Q. ¿Listo? Listo. Entonces, si me devuelvo un momento, otra vez recordando qué es lo que estamos haciendo, dónde estamos arrancando, tenemos que justamente encontrar a qué era la variación de f, ¿cierto? La variación de la función. Pero acabamos de encontrar que la variación de la función era igual a esto que está acá. Pero estaba colocando todas las pistas de lo que ya teníamos y lo que ya sabíamos, por tanto, pues lo que podría yo hacer aquí entonces es introducir justamente eso, ¿no? Entonces hago la separación y lo que voy a decir entonces es, vale, entonces hacer la variación de SS 1 sobre 2 capa al cuadrado integral diferencial de 4 veces raíz de menos g, y aquí tendríamos entonces, habríamos colocado entonces menos la función sobre 2, y esto g mu nu, variación de g supra mu nu, más, y aquí tendríamos entonces, déjenmelo colocar un momento así, f de f sub r, de la variación f, de la variación de r, más f sub q de la variación de q, ¿vale? ¿De dónde saqué esto? Pues vuelvo y repito, esto de aquí, este último término, simplemente es la variación, ¿no?, de f. Ya sabemos que era esto. Entonces ya como tenemos todas las pistas, pues lo que podemos es empezar pues a dejarlo todo expresado generalmente. Por tanto, entonces, a ver, puedo copiar esto. Voy a copiar solamente hasta aquí. Lo que nos quería sería lo siguiente. Entonces voy a borrar aquí, 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 todo esto. Y entonces lo que me va a quedar simplemente va a ser lo siguiente. Me va a quedar f sub r, ¿cierto? Por el diferencial, perdón, por la variación de r, pero la variación de r ya sabemos qué es. La variación de r simplemente es r sub mu nu, variación de g supra mu nu, más g supra mu nu, variación de r sub mu nu. ¿Listo? Esto es variación de r. Luego me quedaría más f sub q y la variación de Q, pero la variación de Q, vean la que ya la tenemos aquí arriba, por tanto ya podemos acoplar todo y decir, vale, esto va a ser dos veces R sub mu alfa, R supra alfa, uy, perdón, R supra alfa nu, variación de G supra mu nu, y más dos veces
R supramo nu, y aquí variación de, uy, no me alcanza. Y ahí no quiero ver los tres. Entonces va a ser 2 veces R mu alfa, R alfa nu, variación de G supramu nu, más 2 veces de R mu nu, variación de R mu nu. Bueno, listo. Listo. O sea que ya tendríamos ahí todos los términos puestos, y ahora lo que vamos a hacer es, si se dan cuenta aquí, por aquí nos salió entonces ya un término de lo que queríamos factorizar. Recuerden que este lo queríamos factorizar al final. Entonces ya tenemos este por acá, ya tenemos uno por aquí, y ya tenemos, vean que por aquí también salió otro, pero nos falta aquí y aquí. Que salga ese término, factorizamos eso y salen las ecuaciones de campo. ¿Listo? Pero aparte de eso, ¿qué más podemos factorizar? A ver, podemos factorizar aquí, estoy viendo que también podemos factorizar, por ejemplo, la variación del tensor de Ricci, que fíjense que aparece aquí y aquí y ya, ¿cierto? Por tanto, si factorizamos esos términos, ¿listo? Entonces lo que vamos a hacer es factorizar este que está aquí y también este que está aquí. ¿Cómo nos quedaría todo esto? Entonces nos va a quedar. Eh... Ah, no, yo lo voy a factorizar, ¿no? Entonces me quedaría, a ver, me quedaría, abro paréntesis, F sub R, R mu nu, menos F medios de G sub mu nu, más 2 veces F de Q, y eso sería R mu alfa, R supra alfa nu, y todo esto factor común de la variación de G supra mu nu. ¿Listo? Esto lo que hice fue tomar esta variación de G supra mu nu y factorizarla de todos los términos. Me quería esto que está acá. Pueden ir rectificando si quieren. Y por otro lado, entonces tendríamos también más factor, entonces se quedaría F sub R de G supra mu nu más 2 veces, eso sería entonces, ay, F de Q, que sería este de aquí, F sub Q, perdón, y R supra mu nu, y todo factor de R, variación de R mu nu. Vale. A ver, me reviso bien entonces. Entonces tendríamos aquí F de R, G supra mu nu, variación, listo. Este ya está primerito. Y ese sería entonces 2 veces F sub Q, R supra mu nu, variación de R sub mu nu. Listo, vale, ahí está. Ya factorizamos esos dos términos, listo. Ya tenemos casi todo. Y ahora entonces de la última integral, o sea, de la integral que estamos aplicando, o sea, si se dan cuenta, la integral se repartiría para este término y para este término. Lo que voy a hacer un momentico es hacer lo que hicimos la vez pasada. Vamos a colocar aquí un asterisco y vamos a recordar entonces que vamos a aplicar esa integral a ese asterisco que está ahí, que el asterisco va a ser la integral entonces de 4 dimensiones de raíz de menos g cuando la apliquemos a todo ese último término. Eh, ¿Qué sería entonces factor f sub r, g supramo nu, más 2 veces f sub q, y aquí r supramo nu, cierro y variación de r mu nu. ¿Por qué me enfoco en la última? Pues porque la primera ya está, ¿no? Ya tengo las ecuaciones de campo por lo menos para este término. Porque ya podemos factorizar esto, igualar a 0 y ya nos quedó, pero no tenemos problema con este último, por eso estoy haciendo este proceso para el último término. Listo, entonces vamos ahí, y ya que el argumento, o sea, el paréntesis tiene todos sus índices con componentes supra, ¿m? Luego eso puede representar un tensor, si quieren verlo así para simplificar y hacer este ejercicio más rápido. ¿A qué me refiero? Pues fíjense que el argumento, o sea, este paréntesis que está aquí, ¿no?
toda esta expresión que está aquí, tiene los índices supra y están multiplicados pues ya por las funciones de la U, pues de lo que sean las funciones, ¿sí es cierto? Pero lo importante es que esto está expresado con los índices supra. O sea que para simplificar lo que podríamos hacer es decir, vale, pues entonces podemos decir, por ejemplo, inventémonos un tensor ahora nuevo, por ejemplo, lambda, que no tiene nada que ver con la lambda de la constante cosmológica, nada de eso, sino simplemente un tensor que me estoy inventando, lambda supramu nu, y que va a tener entonces la forma f sub r, g supramu nu, más dos veces f sub q de r supramu nu. ¿Listo? Simplemente para simplificar, hacer esto más rápido, ¿vale? Entonces lo que va a hacer es simplemente llamar eso, de esta manera, o sea que la integral nos quería, pues de la forma, haciendo ese renombramiento, pues nos quería integrar entonces, integral de 4 dimensiones de el tensor lambda supramu nu, variación de r sub mu nu. ¿Listo? Me quería eso. Listo, pero nosotros ya sabíamos de la identidad de Palatini, ¿cierto? Entonces aquí hago aquí un recuento recordando la identidad de Palatini. Ustedes recordarán que la variación del tensor de Ricci, esto nos devolvía simplemente entonces menos la derivada covariante mu de la variación de la conexión métrica o símbolo de Christoffel, lambda lambda nu más derivada covariante lambda y aquí variación de el símbolo de Christoffel, lambda mu nu. ¿Listo? Entonces, esta era nuestra identidad Palatini, ¿cierto? Que donde simplemente llegamos a esa estructura de esta variación del tensor de Ricci, que tiene una dependencia de los símbolos de Christoffel, de la variación de los símbolos de Christoffel y sus derivadas covariantes, ¿vale? O sea que esto como ya lo conocemos, pues vamos a enfocarnos entonces en cómo quedaría esta integral reescrita aplicando la identidad de Palatini. Por tanto, entonces reescribo eso y lo coloco acá. Entonces nos quedaría integral de lambda supramu nu. Y entonces quedaría paréntesis menos derivada covariante mu. Y aquí entonces variación de símbolo de Christoffel lambda lambda nu. Más derivada covariante lambda variación símbolo de Christoffel lambda mu nu. Y cierro. ¿Vale? O sea, lo que hice fue reemplazar la variación del escalar del tensor de Ricci. ¿No? Y entonces lo que tendríamos aquí, pues multiplicando, ¿sí? Distribuyendo la integral, pues tendríamos entonces, para la primera sería entonces menos integral de 4, entonces aquí nos quería el tensor lambda supramu nu, y aquí entonces derivada covariante mu, y variación del símbolo de Christoffel, lambda lambda nu, más la otra integral que sería entonces derivada covariante lambda, uy, lambda qué raro, variación, símbolo de Christoffel lambda mu nu. ¿Todo bien? Sí, ahí está todo bien. Listo, entonces vamos hasta ahí, vamos hasta ahí. Ya tenemos esa estructura, listo, lo que hicimos simplemente fue separar las integrales. Y ahora entonces, aquí el siguiente paso es lo que trabajamos la vez pasada del truquillo de integral por partes, que yo les comenté que me costó en principio porque no entendía en ese artículo cómo era que lo hacían, porque yo lo iba a integrar por partes. Y pues sí, tiene la estructura de una integral por partes, pero no es tan evidente como ellos decían. Entonces, es simplemente recordar, aquí recordar que la integral por partes tenía la siguiente estructura. Tú tenías la integral de el bicho A, ¿cierto? Y la derivada covariante, si quieres así, del bicho B, el diferencial de lo que sea, y esto simplemente va a ser la integral de la derivada covariante del bicho A por multiplicado el bicho B de X
menos aquí la integral del bicho b, derivada covariante del bicho a, y multiplicado por el diferencial de x, ¿cierto? Que eso simplemente, pues, ya uno lo recuerdas por la derivada de un producto, ¿sí? Esta derivada covariante es a las veces de la derivada de un producto, y pues te devuelve este más este, pero lo que uno hace es despejar este término, y pues te queda de esta forma, y lo integras para la dimensión que tú quieras, y ya, eso es una integral por partes, ¿listo? Entonces, pues lo que vamos a hacer entonces haciendo una integración por partes, y teniendo en cuenta el signo, ¿no? Hay que tener en cuenta el signo del primer término. Entonces, vamos a hacer integral por partes para esta primera integral. ¿Listo? Y donde entonces vamos a tomar para esa primera integral y para la segunda claramente también, pues por ejemplo, vamos a tomar por ejemplo, entonces vamos a coger, a ver, vamos a coger este término de aquí. Fíjense lo que estoy diciendo. Este término de aquí lo vamos a coger como el bicho A y este término de aquí lo vamos a coger como el bicho B. ¿Listo? Bicho A, bicho B. Entonces nos va a quedar la derivada covariante, esta de aquí, del bicho A, el bicho B. ¿Mm? Y luego vamos a hacer lo mismo para acá. Lo mismo. Listo. Entonces ya usted siendo claro que lo que vamos a hacer, nos quedaría antes de la forma. Entonces como tenemos un menos aquí, pilas, tenemos un menos aquí, entonces lo vamos a aplicar. Entonces, si hacemos la integral por partes, este primer término sería negativo, por tanto tendríamos menos integral de 4 dimensiones, y entonces tendríamos aquí ya directamente derivada covariante. En este caso, ¿quién es la derivada covariante? Ahí está, derivada covariante sub mu. ¿Listo? Y entonces en el paréntesis vamos a colocar el bicho a por el bicho b, pero les dije que el bicho a era raíz de menos g por el tensor lambda supremo nu, y el bicho b simplemente era la variación del símbolo de Christoffel, lambda lambda nu. ¿Listo? Y luego seguiría, dice, réstale, pero como tenemos un signo menos, pues menos por menos te va a dar más, o sea que tendríamos más la integral de 4 dimensiones de, entonces te dice, coge el bicho b, ¿cierto? Y el bicho b dijimos que era entonces la variación del símbolo de Christoffel, lambda, lambda, nu. Y luego dice, aplícale entonces la derivada covariante al bicho a, pero el bicho a habíamos dicho que era entonces raíz de menos g, lambda supremo nu. Y ya. ¿Listo? Esta sería la integral por partes para la primera integral, o sea, para este de aquí. Listo, nos falta para la otra, entonces pues sigo. Entonces aquí fíjense que aquí ya tenemos un signo positivo, entonces esta integral aquí sí me va a quedar positiva. Entonces me quedaría más, volvemos a hacer lo mismo, entonces integral de la derivada covariante aquí, ¿quién es la derivada covariante? Aquí la derivada covariante es lambda, ¿sí? La derivada covariante lambda. O sea que tendríamos derivada covariante lambda, sub lambda, bueno, me olvidó el diferencial de 4 dimensiones. Y aquí la derivada covariante el sub lambda, y entonces tendríamos aquí bicho a, que sería raíz de menos g, el tensor lambda, supramo 1, y tendríamos el bicho b, que sería entonces la variación del tensor, del símbolo de Christoffel, lambda mu nu, que sería este último. Cierro por acá, y ahora seguiría signo negativo integral del bicho b, que sería entonces, bueno, diferencial, 4 dimensiones, variación, símbolo de Christoffel, lambda mu nu. Y aquí tendríamos entonces derivada covariante sub lambda de raíz de menos g, y eso sería entonces, tensor lambda supremo nu. ¿Listo? Listo. Ya, y aquí terminamos entonces ya la integración por partes para esas esas dos integrales. ¿Listo? Ok, yo voy a preguntarles qué horas son. Yo no sé ni siquiera si ya me estoy pasando. A ver, 7. Uy, ¿cómo me ha rendido el tiempo? Wow, pensé que era más tarde. 7:19. Listo, entonces, listo. Luego entonces, si el primer término de la integral lo vamos a renombrar, o sea, si el primer término, este primer término lo renombramos, ¿cómo así que lo renombramos? Vamos a colocarle, por ejemplo, voy a llamarlo de la siguiente manera, a este primer término. Entonces, no sé qué coloco, que voy a colocar aquí un, no,
asterisco azul ya lo vamos a utilizar, entonces coloquemos un asterisco amarillito, pero muy rápido para utilizarlo. El asterisco amarillito lo que estoy diciendo es que vamos a coger ese término de menos diferencial de 4 derivada covariante lambda. Listo, ese término. Y lo voy a renombrar. ¿Cómo así? Pues voy a coger los índices modos y les voy a cambiar el nombre. Lo que ya sabemos hacer. Entonces, menos. Entonces voy a llamar a mu, lo voy a llamar lambda. Todo lo que tenga mu por ahí lo voy a llamar lambda. Entonces este mu que aparece aquí sería lambda. El nu lo voy a dejar quietico. Y la variación de esta cosa, pues déjenmela aquí para el lambda. Vamos a renombrarla entonces porque ya utilizamos lambda aquí. Entonces llamémosla aquí rho, por ejemplo. Rho, 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 rho. Y aquí abajo, no. Listo. Listo. Y luego ya que este primer término renombrando tiene la misma derivada covariante que el tercer término, o sea, si se dan cuenta de este término que acabé yo de renombrar, y nos fijamos un momentico en este, eh, tiene la misma derivada covariante. Ese es el primer término, ¿no? Ese es el primer término renombrado que acabé de rebautizarlo. Y este tercer término de la integración por parte que hicimos hace un momento tiene la misma derivada covariante. Pues ¿para qué? Porque ¿con qué fin lo hice? Pues para factorizar esas derivadas covariantes, ¿no? Y se dan cuenta que aparece entonces la derivada covariante lambda y que aparece también la derivada covariante lambda. O sea que podemos factorizar todo eso, ¿no? Y en general, entonces, más bien decir de manera compacta que de estas integraciones por partes que hicimos, pues entonces más bien podemos colocar lo siguiente. Podemos integrar de 4x, aquí que iba a hacer yo, de 4x, aquí derivada covariante sub lambda, y aquí entonces lo que voy a hacer es, a ver, aquí puedo, bueno, y aquí puedo, por ejemplo, aquí mismo voy a hacer lo siguiente. Voy a factorizar raíz de menos g. Aquí sería lambda supremo nu, y aquí variación de el símbolo de Christoffel, lambda mu nu menos tensor lambda supra lambda nu y variación de símbolo de Christoffel rho nu. ¿Listo? O sea, lo que hice fue coger esta primera integral renombrada, o sea, esta de aquí, y esta tercera, y factorizar. ¿Listo? Factorizar tanto la derivada covariante como esta raíz de menos g que aparece aquí y que aparece aquí. ¿Listo? Listo. Y el resto pues nos queda igual. ¿Vale? O sea que el resto me quedaría más esta otra integral que ya está, entonces más bien la copio ya directamente de aquí. ¿Vale? Y la otra que sería esta, menos esta de acá. Listo. Bueno, les pregunto, ¿hasta ahí cómo vamos? ¿Cómo vamos ahí? Coloquen en el chat cómo van ahí. Que vamos bien ahí. Hola. Listo, 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 vale. Vale, vale. No, sí, yo sé que esta vaina es... esto no, vean, es de cocina. Listo, listo, vale, vale. No, listo. Vale, igual si ustedes me dicen, si ustedes me dicen de pronto para yo parar, pues lo que me queda más fácil a veces es copiar ecuaciones, que yo trato de irlas copiando para darles tiempo que ustedes también escriban si están escribiendo. Y si no, pues ahí me van diciendo para parar. Listo, yo paro. A ver, yo pensar yo algo que era.
Listo, listo, listo. ¿Qué va a hacer yo? ¿Qué va a hacer yo? Bueno, listo. Sigamos. Listo. Entonces, mientras tenían de leer ahí, vale, entonces voy aquí comentando. Listo, ya hicimos ese ajuste para estas dos primeras integrales. Ahora para estas, lo que podríamos pensar para estas dos últimas es, vale, ¿cómo podríamos factorizar las derivadas covariantes también? Parece algo similar a lo que acabamos de decir hace un momento. ¿Cómo factorizamos estas derivadas covariantes? Pues tendríamos que renombrar entonces la derivada covariante, por ejemplo, ¿cierto? O sea, podemos factorizar, por ejemplo, la derivada covariante sub mu, y si voy a factorizar esta con esta de aquí, pues entonces tendré que renombrar esta derivada covariante sub lambda, ¿cierto? Para poder hacer eso. Entonces eso es lo que voy a hacer en el siguiente paso. Voy a copiar esto rápido. Entonces, a ver, copio aquí, será igual. Y entonces lo que voy a hacer es, a ver, lo que voy a hacer aquí es, por ejemplo, bueno, ya sé, tengo una idea. Voy a hacer lo siguiente. Entonces esta integral me quedaría, a ver, integral, uy, Dios, uf, uf, de 4 dimensiones. Y entonces voy a colocar aquí la variación, pero pilas con lo que voy a colocar aquí la variación, esta variación que está aquí, y dentro de la variación voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar un delta de Kronecker, ¿listo? Podemos aplicar delta de Kronecker, con tal de que sigan conservando las mismas características anteriores, y lo voy a colocar de esta forma, ya les explico por qué. Entonces, va a quedar beta, aquí quedaría lambda nu, y quedaría entonces derivada covariante mu. Listo, entonces, revisemos aquí que no haya pasado nada extraño y no estemos violando ninguna regla aquí. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es, fíjense que al aplicar este delta de Kronecker a este símbolo de Christoffel, pues realmente es como de alguna forma descontraerlo, ¿no? O sea, si lo que hacemos con, por ejemplo, el tensor métrico es contraer objetos, aquí por ejemplo con este delta de Kronecker lo puedo, o sea, con el símbolo de Christopher lo que puedo hacer es descontraerlo, de tal forma saliendo este delta de Kronecker. ¿Por qué? Porque fíjate que entonces por obligación para que esto tenga sentido y volvamos otra vez acá arriba, ¿cierto? A esa misma variación de ese símbolo de Christopher, pues entonces por obligación lambda debe ser igual a beta, ¿cierto? O beta en su defecto debe ser igual a lambda. Y por tanto, pues si eso es verdad, pues entonces este lambda debería comportarse aquí como una lambda, aquí también como una lambda. Esto se me va a 1 por la definición del delta de Kronecker y vean que me reproduce otra vez lo anterior. O sea que lo que hice fue contraerlo con un delta de Kronecker y me sigue cumpliendo las características que quiero, ¿vale? Por obligación lo estoy teniendo en cuenta, las características con ese delta de Kronecker que está ahí. Y por otro lado, entonces, para la otra integral, o sea, esta otra integral, tendríamos menos integral de 4 dimensiones. Por aquí tendríamos entonces lo mismo, variación. Y entonces aquí vuelvo a aplicar un delta de Kronecker, que me va a seguir cumpliendo las características. En este caso va a tener esta forma beta. Beta. Bueno, sí, voy a hacer lo siguiente. Voy a colocarle aquí este lambda nu. Y aquí entonces voy a llamar esto mu. Ya les explico qué hice allí. Ah, no. Lambda no. ¿Qué dice aquí? Bueno, lo que hice aquí a continuación fue lo siguiente. Esta integral, ¿vale?
como necesitamos, como si se acuerdan que el objetivo es factorizar esta derivada covariante, ¿cierto? Quiero que sea igual a la derivada covariante sub mu también. Entonces todo lo que sea lambda, pues lo voy a cambiar a mu. Por eso aquí entonces utilizo mu y aquí utilizo mu. O sea que si se fijan, ahora tendría yo que renombrar estos pares de índices para que no tengamos problemas, porque si aquí coloco esto mu para que me quede igual que lo otro, pues este mu que estaba antes pues lo tendré que renombrar, ¿listo? Aquí lo llamo entonces en vez de mu, le coloco lambda. Por eso aquí me queda lambda. ¿Listo? Vuelvo a repetir por última vez. No tenemos que factorizar este término de tal forma que estas derivadas covariantes tienen que ser las mismas. O sea, este de aquí abajito tiene que ser derivada covariante sub mu, ¿vale? Pero como tiene que ser sub mu, como aquí ya teníamos un mu y un mu por acá, pues entonces lo renombro con otra letra. Por ejemplo, utilizamos esta que está por acá, lambda, y por aquí lambda. ¿Listo? Y entonces aquí, como aquí teníamos una lambda y por aquí también teníamos una lambda, hay índices mudos, pues como lo puedo renombrarlo sin ningún problema, entonces si aquí le coloco una mu, pues tendré que colocarles una mu acá, ¿vale? De tal forma que entonces lo que yo tengo aquí es esta variación del símbolo de Christoffel supra mu y aquí sub lambda nu. Por eso es que aquí abajo me queda lambda nu, ¿cierto? Y aquí el nuevo tensor entonces lambda me queda supra lambda nu, que es esto mismo que aparece aquí. ¿Listo? Y ya tengo entonces, si se dan cuenta, ya tengo la derivada covariante en términos de mu. ¿Listo? Y entonces, ¿qué fue lo que hice a continuación? Pues lo que hice a continuación es, pues vale, aquí ya que tengo entonces, o sea, esto que está acá lo voy a volver a reescribir aquí al ladito. Esto simplemente es la variación mu lambda nu. Entonces, si quiero reescribir esto como aplicamos acá para descontraer ese símbolo de Christoffel, pues esto yo lo puedo decir que simplemente podría ser aplicando un delta de Kronecker. Esto que está acá. ¿Por qué? Pues por lo mismo que habíamos hablado ahorita, pues para recuperar entonces este mismo de acá, pues simplemente lo que hago es aplicar entonces, ay, que me faltó el cosito este, eso. Entonces aquí lo que podemos decir es que por obligación entonces mu debe ser beta, o que beta debe ser mu. Y que si es mu y mu, entonces otra vez esto me vuelve a dar uno y esto termina siendo mu y recupero otra vez esto anterior y por eso lo estoy dejando todo en términos de esta. ¿Listo? No volver a reescribir todo eso porque ya lo aplicamos el método. Entonces, por todo esto, nos quedamos con lo que les acabé de decir. Ya super escrito todo, reescrito todo. Y entonces, y esto último, pues teniendo en cuenta que se nombró los índices, sí, y ya. Y entonces así podemos ¿qué? Factorizar esa derivada covariante. Listo. Algo me hace falta. No, está todo perfecto. Y entonces, estoy viendo que todo haya quedado bien. Derivada covariante. Mm, Nicolás, ¿me escuchas? sí, ahí te escucho. En el último término, cuando agregaste la delta de Kronecker, le agregaste una delta de Kronecker de mu con beta. Y, Ujú. y el símbolo de Christoffel tiene beta con lambda, ¿no? Eh, entonces, ¿por qué no cambiaste el, es que abajo dice, el nuevo símbolo de Christoffel que escribiste tiene beta, lambda y nu. O sea, el beta, lambda y eh, nu, ¿cierto? Sí. Pero cambiaste el lambda y antes había un mu.
Sí, 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 correcto. O sea, lo que hice fue primero cambiar los índices y luego aplicar el delta. Si es que yo creo que de pronto no quiero que quede así como que un paso y todo a lo absurdo. Más bien, no, déjame mentir, más bien entonces yo lo hago bien, bien ese paso y ya. Y vuelvo a reescribir todo, no hay lío. Para que quede bien entendido qué fue lo que hice ahí, porque entonces se va a ver como todo feo eso ahí. Entonces, simplemente lo que estoy haciendo aquí es, primero, como les he dicho que necesitamos factorizar este, entonces nos quería como la variación de, y entonces aquí tendríamos, como este lo queremos convertir en un mu por obligación porque queremos factorizar esta derivada coriante sub mu, entonces si cambio aquí el mu, pues entonces aquí el lambda también debe tener un mu, pero como ya teníamos un mu anteriormente, pues tenemos que renombrarlo, por ejemplo le colocamos lambda, ¿listo? Entonces, lo que voy a hacer es eso, en vez de llamarle mu y mu ya que son índices mudos, pues voy a llamarlo lambda, perdón, en vez de ser lambda y lambda lo voy a llamar mu y mu. Y este que está por acá, este mu que también es índice mu que está por acá, entonces como ya está ahí, ya estamos utilizando el mu, pues utilicemos el lambda si quieren que estaba ahí arribita. Y quedaría nu, y aquí quedaría entonces raíz menos g, y aquí quedaría el tensor. Y en vez de mu, entonces al mu lo acabamos de renombrar como lambda, entonces quedaría lambda nu. ¿Sí? Y ahora sí, en el último paso de aplicar esta descontracción del delta de Kronecker. Y entonces, aplicando el delta de Kronecker solamente a este término que está por aquí, entonces aquí lo coloco, por ejemplo, mu beta. Y aquí este de aquí arribita lo llamo beta. Vale. Eso fue lo que hice. Sí, sí, ahora sí más o menos se entiende, Fabián. Espera, espera, estoy procesando. Dale, dale, tranquilo. Sí, tranquilo, tranquilo. Tómate el tiempo. Mm, mm. Ah, el primer cambio lo trataste como un índice mudo, ¿no? Exacto. Ujú. ¿Qué fue este? Cambiaste mu por lambda como un índice mudo, ¿no? Ujú, exacto. Al mu lo cambié por un lambda y al Ah, ya. lambda lo cambié por un mu. Ujú, Ah, ya. Y después aplicaste la delta. Sí, perfecto. exacto. Ahora sí, clarito. Ahora sí cuadra. Listo, listo. Y entonces, bueno, a ver, todo esto, Nicolás, como que se complica mucho la vida, ¿no? Pero no, no me lo estoy complicando porque de hecho estoy tratando de factorizar lo que más se pueda de esta expresión, porque si se fijan, ahora lo que obtenemos, pues ya que el delta de Kronecker, ustedes estarían de acuerdo conmigo si les digo que es una constante, ¿no? Porque el delta de Kronecker o da 0 o da 1, es una constante, o sea que la podemos sacar de esta, entre comillas, derivada, que es la variación, y podemos moverla donde queramos, pues como es una constante, podemos sacarla, si estarían de acuerdo, vamos a sacarla de acá, digamos que termine por aquí, y aquí ya no está. Pero entonces, como es una constante, por ejemplo, ¿qué les parecería si más bien la introducimos dentro de la derivada covariante de por acá, por ejemplo? Como esto es una derivada covariante y esto es una constante, pues las constantes las puedo introducir dentro de las derivadas y pues el delta de Kronecker me podría quedar si quieren por aquí dentro. Y ahora ya no está por acá. Como he dicho, voy a sacarla de la variación y luego la voy a introducir dentro de la derivada covariante para que me quede todo el término acá. ¿Por qué les estoy diciendo eso? Pues porque quiero que se den cuenta que este término de aquí, cuando apliqué el delta de Kronecker, esa descontracción, fíjense que quedó igual al término que está acá. O sea que aparte de factorizar entonces la derivada covariante, también vamos a factorizar la variación de estos bichitos de acá. Variación de estos bichitos de acá. Si se dan cuenta, la única diferencia que hay aquí es que el delta de Kronecker que apareció por acá, que es una constante, y este delta de Kronecker que apareció por acá, que es una constante, pues la vamos a terminar introduciendo acá. ¿Vale? Y esos términos no es que se cancelen, por eso no se cancelan, porque de hecho la estructura es bastante similar, pero hay diferencias, ¿no? Hay diferencias de los índices y los deltas de Kronecker. Entonces lo que voy a hacer es eso justamente. O sea que cómo nos quería reestructurado esto. Entonces,
lo hago rápido un momentico. Entonces, esta primera integral me quedaría tal cual. Esa ya la factorizamos hasta más no poder. Y esta otra entonces nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría entonces más. Mm, ¿Será que lo hago por aparte y luego los...? Sí, yo creo que lo voy a hacer por aparte para que no haya pronto enredos. Entonces quedaría diferencial de 4 dimensiones y entonces aquí quedaría la variación de el símbolo de Christoffel, supra beta, sub lambda, nu, listo. Y el delta Kronecker ya lo saqué y lo voy a introducir dentro de la derivada covariante, o sea que me va a quedar aquí al ladito. Entonces voy a colocar delta de Kronecker, lambda, beta. ¿Listo? Entonces lo que hice fue sacarla y luego meterla. Listo, entonces menos integral 4 dimensiones. Y aquí va a ser exactamente lo mismo. Entonces aquí variación de símbolo de Christoffel, beta, lambda, lambda, nu. Y aquí entonces me quedaría variación, derivada covariante, mu. Y aquí entonces, listo. ¿Listo? Entonces lo que hice simplemente fue sacar y meterla. Oiga, qué horror suena eso, ¿no? Ay, Dios mío. Entonces, ya, simplemente lo que hice fue, ¿cómo sin decir eso? Pues sí, la saqué y después la introduje dentro de la derivada covariante. Y ya, y tenemos esa expresión. Ahora entonces, ahora sí están de acuerdo conmigo en que estas integrales las podemos factorizar porque fíjense que aparece justamente lo mismo para la variación del símbolo de Christoffel, beta lambda nu, y aparecen las derivas covariantes un mu. Y si se dieron cuenta, pues acabamos de simplificar aún más todo este problemita. Y entonces, a ver, copio todo esto para la siguiente página. Entonces, copiar. Listo. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Bueno, a ver pues esto. Tin, así quedaría. Y entonces, a ver, aquí nos quedaría esta cuestión de la siguiente manera. Bueno, de hecho aquí en el argumento de ambos está una raíz de menos g. O sea que podemos factorizar ese raíz de menos g. Si quieren de una vez lo factorizamos. Y quedaría entonces paréntesis y quedaría entonces ¿cuál es el positivo? El positivo es este. O sea que quedaría entonces lambda supra mu nu y el delta de Kronecker supra lambda sub beta menos, de este menos que está por aquí, y aquí quedaría entonces lambda supra lambda nu delta de Kronecker mu beta. Cierro y cierro. A ver, rectifico que te haya quedado bien. Listo, sí, ahí está todo perfecto. ¿Listo? Listo, uff, ya. Casi que no, listo. Entonces ya podemos factorizar lo que más se pudo de esta expresión. No, aquí no cabe. Ahí, ahí. Listo. Entonces ahí tendríamos esta expresión. Y ¿esto de dónde provenía? Entonces va a ocurrir esto un tris. Porque esto simplemente era nuestro asterisquito. ¿No? ¿De dónde es que estamos trabajando? Ya estoy hecho un 8 con esto. A ver, estábamos haciendo esto.
integral es la que estamos haciendo? Esta es la que estamos viendo, ¿no? Esta de aquí. Sí, esa es. Eso. Asterisco azul, ¿no? Entonces, ese asterisco azul, esta integral reproduce esto que está acá. A ver, me gustó más. O sea, yo tengo aquí entonces integral de raíz de menos g y esto entonces lambda supramu nu y variación de r sub mu nu. Vale, eso sería. Entonces, esto de aquí es justamente la integral, todo eso que acabamos de desarrollar. ¿Listo? Ese paso larguito me devuelve esto que está acá. ¿Listo? A ver, y entonces, a ver, y entonces, a ver, lambda, listo, vale, ya. Entonces, si ustedes recuerdan bien el paso que nosotros hicimos para FDR normalito estándar, los pasos aquí se repiten, varios de los pasos se repiten aquí un montón. Y entonces hay que tener en cuenta que desde donde partimos, recuerden que lo que estamos aplicando es la variación del principio de mínima acción, ¿cierto? E vamos a igualar a cero. Por tanto, esta integral que acabamos de resolver, ¿cierto? Que fue la que les acabé de expresar allá, ¿cierto? Este último término de aquí, ¿vale? Este último término, o sea, las características de este último término también deben ser que esto debe ser igual a cero, ¿cierto? Obviamente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que, si ustedes recuerdan para el ejercicio que hicimos para FDR nomás, si ustedes recuerdan, si todo ese término al fin y al cabo también tiene que ser igual a cero, ¿cierto? Esta segunda integral, un momentico me baso en esta segunda integral no puede ser cero por el hecho de que aquí aparece una variación del símbolo de Christoffel y el símbolo de Christoffel no necesariamente debe ser igual a cero. Tal vez lo que está aquí dentro sí, pero eso ya lo vamos a ver ahorita. Pero aquí tenemos justamente ese término que está por acá. Y a diferencia de la primera integral, fíjense que la primera integral tenemos algo peculiar, ¿listo? Y es algo de lo que de hecho habíamos hablado cuando hicimos FDR y hicimos el análisis matemático allí. Y es que fíjense que aquí aparece otra vez algo muy parecido a lo que hicimos por allá, que era la definición de un diferencial total, ¿no? Un diferencial total. Y la definición pues, de ese diferencial total, o lo que me refiero con eso, es que, por ejemplo, tenemos algo que te dice a ti, entonces, digamos, por colocar así una integral, o sea, el caso clásico que era, digamos, integral de, por ejemplo, colocar como ejemplo de una derivada de lo que sea, de una función f de x multiplicado por el de x. O sea, tenías la derivada de la f de x por el diferencial de x. Pero esto, por definición, esta definición que está aquí, pues es la definición de un diferencial total, que sería en este caso, pues de f de x. Pero cuando tienes la integral del diferencial total de f de x, pues tú sabes que esto de alguna forma te devuelve f de x directamente, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues fíjate que en esta primera integral tenemos eso, que en términos tensoriales habíamos dicho pues que aquí a esta derivada la llamamos justamente la derivada covariante de lo que sea pues este término. Aquí tenemos un paréntesis que sería todo esto, que haría las veces de mi función, y el diferencial dimensional. Entonces aquí sería de 4 dimensiones. ¿Cierto? O sea que esto de aquí es la misma definición de tener entonces un diferencial total, si quieren llamarlo así, lo colocamos eso así como un diferencial total de lo que está dentro de paréntesis. No coloco lo mismo pues porque esto digamos viene el cálculo integral y diferencial y esto pues lo estoy colocando para notación tensorial, por ejemplo. Entonces, cuando tienes la integral de un diferencial total por definición, pues te devuelve entonces, así como nos devuelve aquí la función, te devuelve aquí el paréntesis. ¿Qué es lo que sucede? Pues que como toda esta integral y todo el desarrollo de lo que estamos haciendo debe ser igual a cero, pues entonces si aquí te está devolviendo, en esta integral te está devolviendo lo que está dentro del paréntesis, y eso debe ser igual a cero, pues entonces lo del paréntesis por obligación debe ser igual a cero, aplicando la mínima acción, ¿no? Es por eso, porque aplicando la mínima acción, esta integral te devuelve simplemente lo que está dentro del paréntesis, pero como debe ser todo eso igual a cero, pues por obligación ese argumento que aparece ahí pues debe ser igual a cero. ¿Listo? Por tanto, entonces lo que tenemos es que
esa integral que aparece allí, ups, por obligación, lo que debe pasar aquí es que como esta es la definición de un diferencial total, pues este paréntesis que está aquí adentro debe ser igual a cero. ¿Listo? Que eso es lo que yo les decía que me molestaba de los artículos que como, no, sí, pues esto ya es cero porque sí, ya. Pero pues, a ver, expliquen. Y esta es la explicación, ¿listo? Entonces, todo este argumento que aparece aquí, el paréntesis, debe ser igual a cero por eso, por esa razón, por ese tipo de integral, ¿no? Entonces, esto debe ser cero. Borramos acá, o sea que entonces lo que decimos es que al fin y al cabo esta integral aún me queda más resumida y me queda simplemente, pues de la forma y que diferencia de este otro término, pues si se dan cuenta este otro término si no puede ser cero porque esta no es la definición, casi, pero no, de un diferencial total, ¿cierto? Porque aquí la diferencia es que acá aparece este término, que daña todo. Entonces, si tuviéramos solamente este con este, pues también este término sería cero, todo esto aquí sería cero, pero como aparece este término de aquí, pues ya no es la definición de un diferencial total. Entonces, por eso este sí lo dejamos así como está. ¿Listo? Listo, o sea que ahí tendríamos ya entonces esa parte y entonces ya podríamos reescribir ahora sí, ya podríamos reescribir ahora sí con todas las de la ley, pues podemos reescribir entonces cuál sería la variación de esa acción que acabamos de hacer. Entonces, pues aquí. ¿Vale? Ya el asterisco azul ya sabemos qué es, lo acabé de reescribir yo. Y esto entonces ya lo podemos factorizar. O sea, ya podemos decir que la variación de S va a ser igual a todo este primer término, ¿cierto? Todo ese primer término que ya estaba, más, y vamos a escribir lo que sigue a continuación. Entonces, sigue a continuación, lo que acabamos de hallar, entonces sería, a ver, volviendo entonces sería, variación de S va a ser igual a 1 sobre 2 capa al cuadrado la integral y entonces me quedaría diferencial de 4 dimensiones de raíz de menos g y entonces me quedaría esto, a ver, colocar aquí llave, entonces me quedaría f sub r mu nu uy, menos f sobre 2 y esto era g sub mu nu más 2 veces f sub q r mu alfa r alfa nu cierro y aquí entonces tendría yo variación de G supramono. Esta es la primera parte apenas, ¿listo? Es la parte que ya habíamos escrito, que es esta que está acá, ¿listo? Y por otro lado entonces me quería más la otra parte de la otra parte de la integral es esto, pero que acabamos de decir que es esto que está acá. Entonces me quedaría más y entonces me quedaría esta cosa como, quedaría como, uy, tocarlo abajo porque no me va a alcanzar acá. Entonces me quedaría como más derivado acá variante mu. Aquí ya se factorizó el diferencial de 4 dimensiones. ¿Listo? Y aquí entonces tendríamos. Aquí tendríamos entonces raíz de menos g. Delta de Kronecker lambda beta menos delta de Kronecker mu beta el tensor lambda nu. Cierro este. Y me quedaría entonces la variación del símbolo de Christoffel, beta, lambda, nu. Listo. Y cierro todo. Listo. Ah, Dios. Horas, ¿qué horas son? Son las... Uy, changos, 7:54. Este sí no lo vi. Listo. Y entonces, listo. Y entonces, si ahora sí se agregara, bueno,
O sea, ahí podríamos agregar el aporte de la materia, ¿no? De la acción de materia, para incluir el tensor de Einstein, pero pues ustedes saben que ya para la parte de materia simplemente es introducir pues la acción de materia, ¿cierto? La S de materia. Y pues ya antes acoplamos todo, porque aquí lo que estamos haciendo, recuerden, es simplemente el análisis geométrico. Entonces estas son las ecuaciones geométricas, sin nada de materia todavía. Pero pues ya el lado de materia simplemente es introducirlo y ya. Entonces, entonces ahí, hasta ahí pues ya lo que tendríamos sería ya directamente las ecuaciones, ¿listo? Y entonces, lo que, ¿será que acabo o lo acabo mañana? Me sirve más de pronto mañana porque no quede el tema cortado ahí. Sí, yo creo que me va a tocar más bien mañana. Bueno, pero mientras tanto les voy a dar les voy a dar el spoiler. El spoiler es lo siguiente. El spoiler es que prácticamente ya encontramos las ecuaciones de campo. ¿Listo? ¿Qué es? Bueno, aquí salieron dos cosas bien interesantes. Primero, salió ahora, como todo esto debe ser igual a cero, entonces la estructura de esto que está aquí, eso que está ahí debe ser cero, ¿cierto? O sea que las ecuaciones de campo, de hecho, serían estas de aquí iguales a cero en el vacío, ¿no? En el vacío. Y por obligación, como aquí aparece más todo este término de aquí, aquí nos apareció este término, bueno, todo este término que está justo allí y que debería ser cero, porque si no es cero, entonces no se cumple el principio de mínima acción, ¿vale? Pero esto de aquí, esto que está aquí, no representa, de hecho, unas ecuaciones de campo, sino que se llama justamente lo que se reconoce en estos tipos, pues digamos, de modelos como una condición de acoplamiento o condición de acople. ¿Listo? Entonces vamos a analizar mañana pues esta condición de acople y esas nuevas ecuaciones de campo que me acabaron de surgir. ¿Listo? Si introducimos si quieren la parte del tensor, energía momentum para que quede ya acoplada con la materia o así en el vacío y ya entonces mañana revisamos un poquito más referente al tema. Pero ya prácticamente ya este último paso para encontrar esto de aquí son las ecuaciones de campo en el vacío, ¿sí? O sea, esto debe ser igual a cero. Y ya entonces tendríamos simplemente ya la definición para una función que puede depender del escalar de Ricci o del tensor de Ricci contravariante y covariante. ¿Listo? Que sería esto. Y que en términos de sus derivadas, de hecho. Mañana entonces revisamos esta parte de la secuencia de campos y la condición de acople, miramos un poquito las características, qué debería pasar y qué. Y ya posteriormente entonces pasaríamos de pronto y ya podríamos pasar a algunos modelitos. Por ejemplo, tomar el modelo juguete del que vimos, el de R más alfa R cuadrado, el de segundo orden, el FR, que el primero que vimos, el modelo, y aplicarlo, por ejemplo, a Friedman, Lemaitre, Robertson y Walker, que fue la primera parte de nuestro curso, y ver qué ecuaciones nos devuelve. ¿Listo? Y vamos trabajando ahí con eso. ¿Listo? Entonces, sí, eso sería todo por el día de hoy. Espero les haya gustado, espero haber sido lo más entendible posible, que esto toca con calmita, ¿no? Pero pues se puede. Y listo. Entonces mañana seguimos hablando un poquito más de esto, ¿vale? Entonces, que estén muy bien, chicos, que descansen y nos hablamos mañana. Si no hay preguntas. Eh, listo, listo, listo. Vale, vale. Gracias, gracias. Nos vemos mañana. Cuidan.